Bueno, como vimos en el video anterior, la economía es el segundo pilar en el que se basa las finanzas para determinar la calidad de, de las utilidades, por ejemplo. También hay que tener claro que, además de la economía, tenemos que tener claro el comportamiento del mercado. Entonces, a la hora de hacer una estimación de proyección de ventas, tenemos que ver cuánto está creciendo la economía en crecimiento de mercado, por ejemplo, y cuánto es la inflación. Estos dos factores van a incidir en esta estimación de proyección de ventas. El tercer pilar, ya para cerrar estos conceptos, perdón, es la estadística, ¿verdad? Y la estadística me permite evaluar el riesgo, principalmente mediante la desviación estándar. ¿Se acuerda que habíamos visto que la desviación estándar es un medidor de variabilidad y que el riesgo, perdón, en las finanzas se determina a través de la variabilidad? Si las ventas y las utilidades, habíamos dicho, son estables, el riesgo es menor. Si son muy oscilantes, el riesgo es mayor. Y por otra parte, es muy importante la administración del riesgo porque el riesgo determina la tasa de rentabilidad que se le exige a la empresa. Entonces, a menor riesgo, menor rentabilidad exigida; a mayor riesgo, mayor rentabilidad exigida. Esto es fundamental por el hecho de que si nosotros administramos los riesgos, vamos a tener una injerencia en mejora del rendimiento y en mejora del precio de la empresa. De ahí que las gerencias hoy en día estén evolucionando de gerencias financieras a gerencias de riesgo. Tenemos aquí la distribución normal estándar, que la distribución normal estándar o campana de Gauss se caracteriza porque la moda, la mediana y el promedio tienen tendencia central. La moda es el valor que más se repite, la mediana es la mitad de las observaciones, y como la mediana es la mitad y aquí tenemos todas las observaciones, entonces la mitad porcentualmente es un 50%. Aquí tenemos un 50% de las observaciones y al otro lado tendríamos el 50% de las observaciones. Entonces, esta característica, que la mediana tenga tendencia central, es lo que hace que esta área se me vuelva una área probabilística. De modo que sume 1, 50 y 50% suma 1. El promedio es la mitad de las observaciones. Entonces, si tenemos el promedio como la mitad de los valores de la población y la mitad de las observaciones, entonces, si, digamos, demos un ejemplo, tenemos 27 estudiantes, 14 estaría en la mediana. Hay 13 por encima de él y 13 por debajo de él. Si la edad de promedio de la población es 27 años, entonces esta persona, número 14, va a tener 27 años. Habrán 13 que tengan más de 27 y 13 que tengan menos de 27. Y por otro lado, el promedio más menos una desviación estándar. Recordemos que la desviación estándar, dicho así en facilito, es en promedio cuánto se desvían los valores del promedio. Entonces, si la desviación estándar es de 4, entonces 27 más 4, 31, 27 más menos 4, 23. Entonces, los estadísticos establecen que el promedio más menos una desviación estándar, yo voy a tener un 67% de probabilidades de encontrar un valor. Entonces, tendríamos un 67% de probabilidades que las edades de este grupo estén entre 23 y 31 años. Ahora bien, si esto vale 100 y entre los más menos una desviación estándar tengo 67, en los extremos suman 33, divididos entre 2, 16.5 cada cola. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una persona tenga más de 23 años? 83.5.
Menos de 23, 16.5. Que tenga más de 31 años, 16.5. Y menos de 31 años, 83.5. Este modelo es muy importante porque me permite proyectar, por ejemplo, ingresos, costos, estados financieros, administración de inventarios, etcétera. Por ejemplo, si yo estoy proyectando un presupuesto, ¿cuál sería el piso de lo, perdón, más bien, ¿dónde proyectaría yo los ingresos? ¿En el piso o en el techo? Los proyecto en el piso. ¿Por qué? Porque si yo proyecto los ingresos en el piso y el presupuesto sale adelante, tengo un 83.5% de que voy a salir con esa proyección. Los costos y gastos, ¿dónde los proyectaría? En el techo. ¿Por qué? Porque si el presupuesto sale adelante con esos costos y gastos, tengo un 83.5 que los costos y gastos van a ser menores. Entonces, al proyectar los pisos, los ingresos y en el techo los costos y gastos, tengo un 83% de probabilidades de que voy a salir adelante con ese presupuesto, porque los ingresos tengo 83.5% que van a ser mayores y los costos y gastos son 83.5% que van a ser menores. Ahora, en la valoración de títulos hay algo que es muy importante. Cuando yo tengo un plazo, entonces tengo un N. Por eso es que el valor futuro y el valor actual es para valoración de títulos que tienen un plazo definido. Entonces, vamos aquí a ver cómo se valora un crédito y cómo se valora un bono, ya que el procedimiento de valoración no es el mismo, porque va a depender del pago. El crédito, el pago corresponde a intereses y amortización, mientras que en el bono, el pago corresponde única y exclusivamente a intereses. Entonces, en el crédito, como el pago incluye la amortización, no tengo valor futuro, porque la amortización va cancelándome el crédito. Mientras que en el bono, como solo me pagan los intereses, al final del vencimiento del título, me devuelven el principal. Entonces, en este caso, sí voy a tener valor futuro. Entonces, vamos a manejar el primer ejemplo. Tengo un crédito de 1.000.000 de colones a 5 años plazo, de los cuales ya han transcurrido uno a una tasa facial del 20%, y créditos similares se otorgan en el mercado al 24%. Es importante tener claro que los títulos financieros yo los valoro descontándolos a la tasa de mercado. Entonces aquí tengo crédito, monto 1.000.000, tasa facial 20%, plazo 5, transcurridos 1, o sea que faltan 4 años para vencer el título, y la tasa del mercado del 24%. Entonces, vengo en la calculadora financiera y meto N, el plazo remanente de 4, y porcentaje 20%, present value, que es el valor del crédito, 1.000.000, y calculo la cuota, que es 386.289. Me voy a la tasa de interés y sustituyo la tasa facial por la tasa de mercado, 24%. Y le pido que recalcule el valor actual, el present value, y me dice que es 928.745. Entonces, este pagaré o este crédito, como tiene una tasa menor a la tasa de mercado y esa tasa fija, el valor de mercado del título va a ser menor, porque hoy en día se está pagando rendimientos mayores. Entonces, si el valor facial del crédito es 1.000.000, pero si se va a vender ese crédito en el mercado, lo que pagarían serían 928. Por otra parte, vamos a ver el comportamiento de un bono o cómo se calcula el valor actual de un bono. Recordemos que el pago del bono es únicamente interés. Entonces tenemos un bono por 1.500.000 a un plazo de 7 años y han transcurrido 2 a una tasa facial del 15% y títulos de similar riesgo y plazo se cotizan en el mercado al 18%. Entonces, bono, monto facial, 1.500.000, tasa facial, 15%,
plazo 7, han transcurrido 2, quedan un plazo remanente de 18, la tasa de mercado es del 18%. El pago, entonces, el pago tomo el valor facial, 1,5 millones, por el 15%, ¿verdad? 1,5 millones por el 15%, y me dice que el pago es 225,000, esa va a ser la cuota. Entonces, en la calculadora financiera, borro, ¿verdad? Recuerden que siempre hay que borrar antes de hacer cualquier cálculo, porque las calculadoras financieras guardan los registros aún cuando ustedes la paguen. Entonces, en N pongo 5 y porcentaje 18, porque ya es la tasa de mercado, lo vamos a descontar. El valor facial, 1 millón, future value, perdón, 1,5 millones. En el pago, los 225,000. Y nos vamos a present value y le decimos sold. Y nos dice que este título vale en el mercado 1,357,9,277. Igual que en el caso anterior, como la tasa facial está por debajo de la tasa del mercado, el valor del título no es el facial, sino es un valor menor, porque no los castigan, porque el mercado está dando un rendimiento mayor al que está dando el mercado. Ahora bien, las acciones, tanto comunes como preferentes, no tienen plazo. Entonces ya no podemos usar la fórmula de valor actual, ¿verdad? Porque al no tener plazo, no tenemos N. Entonces, para las acciones preferentes, usamos la fórmula del valor actual de una perpetuidad constante. Y es dividendo dividido entre el costo de capital, ¿verdad? Entonces, el valor actual de una perpetuidad constante va a ser dividendo entre el costo de capital. Entonces, tenemos una acción preferente con un valor facial de 500,000, un dividendo facial del 12%, y dice que títulos de similar riesgo se cotizan en el mercado a un 15%. Entonces, acción preferente, valor facial 500,000, dividendo facial 12%, dividendo mercado 15%. El monto del dividendo, ¿cómo lo obtenemos? Los 500,000, que es el valor facial, por el 12%. Estos 500,000 por el 12% dice que nos va a dar 60,000 del valor del dividendo. Entonces, el valor de mercado va a ser el dividendo, que es 60,000, entre los 400,000. Entonces, 60,000 entre los 500,000 me va a dar que el valor de mercado de esta acción es de 400,000. 60,000 dividido entre la tasa de mercado, ¿verdad? Entonces, es 400,000. Entonces, 500,000 entre el 15%, me dice que el valor va a ser, perdón, los 60,000 entre el 15%, me dice que el valor va a ser de 400,000. Igual, como el mercado está dando un rendimiento superior al que está dando este título, el valor de mercado del título se va a ver deprimido. Entonces, la acción tiene un valor facial de 500,000, mientras que el valor de mercado de esta acción preferente va a ser de 400. Ahora bien, en las acciones comunes, generalmente la acción común, el dividendo no es constante porque va a depender de las utilidades de la empresa. Entonces puede ser que sea mayor o que sea menor. Normalmente las empresas capitalizan utilidades para ir creciendo y la idea es ir teniendo un incremento constante en el dividendo. Entonces, cuando tenemos un crecimiento constante en el dividendo, la fórmula que vamos a utilizar es el valor actual de una anualidad con crecimiento constante. Y recuerden que en las acciones preferentes era el valor actual de un dividendo constante. En esta es con crecimiento constante. Y va a ser el dividendo del año entrante dividido entre el caso E menos G, el costo de capital menos el crecimiento. ¿Por qué usamos el dividendo del año entrante? Y eso sí tenemos que tenerlo con claridad meridiana. La fórmula de valor actual con crecimiento constante me lleva el valor de la acción un año atrás. Perdón. En este caso, yo tengo que proyectar el dividendo porque si lo hago con el dividendo actual, me daría el valor de la acción del año pasado. Entonces, vamos a ver un caso. Tenemos un valor de una acción común con un valor facial de 20,000, un dividendo recién pagado de 5,000,
con un crecimiento a perpetuidad del 5% y dice que títulos de similar riesgo se cotizan en el mercado al 28%. Entonces, valor facial, 20.000, dividendo recién pagado, 5.000. La tasa de crecimiento del 5%, dividendo de mercado, 28%. Entonces, como este es el dividendo actual, si yo hago el cálculo con este dividendo, el valor de la acción me lo daría, pero el año pasado. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer? Proyectar este dividendo al año entrante. ¿Cómo lo proyecto? Cojo los 5.000 por 1 más G. O sea, los 5.000 por 1 más el 5%. Entonces me dice que el dividendo esperado va a ser de 5.250. ¿Verdad? Ese es el dividendo esperado. Entonces, el valor de mercado o el valor de una anualidad con crecimiento constante es dividendo entre K sub E menos G. Pero este dividendo es el dividendo entrante. Entonces tenemos los 5.250 menos el 28%, que es el dividendo de mercado, menos el 5%, que es el crecimiento. Lo podemos usar las dos connotaciones, 0.28, perdón, menos 0.05 o 28% menos el 5%. Y eso nos dice que la acción vale 22.826.09. En este caso, como tiene un crecimiento constante, entonces el valor del mercado de la acción, la idea es que tienda a crecer, ¿verdad? Porque va a tener un dividendo constante o un crecimiento constante a una expectativa de riesgo similar. Básicamente aquí tenemos que entonces ya como colorario, tener claro cómo se calcula el valor actual de un crédito o valor de mercado o valor teórico, que es lo mismo. Cómo se calcula el valor teórico de un bono, cómo se calcula el valor teórico de una acción preferente y cómo se calcula el valor teórico de una acción común, porque son procedimientos diferentes. Muchas gracias.